¿Listo? Clase 4, corriente eléctrica. Vamos a hablar desde una perspectiva práctica el término corriente, tensión, resistencia y potencia eléctricas. Ya habíamos hablado algo de corriente eléctrica. Se produce cuando o siempre que haya una tensión o una diferencia de potencial. Pero vamos a mencionar acá. Vamos a cortar esto. Sí, el término es corriente eléctrica o intensidad eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Que recorre un material. Si digamos que este es un material de tipo cilíndrico, estamos hablando de los electrones como carga negativa, que son los que fluyen. Siempre que haya una diferencia de potencial, una DDP, ¿no? Una variación, es decir, que haya un potencial aquí y otro potencial distinto. Decíamos en la clase pasada, ¿cuál debe ser mayor o positivo, digámoslo así? ¿El de la derecha o izquierda? ¿Cuál es el positivo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Hacia dónde van los electrones? Derecha. Claro, Izquierda. positivo. Uno. Claro, los electrones van hacia el lado positivo, ¿no? Claro. Y salen del lado negativo, porque en el lado negativo hay exceso de electrones que fluyen, ¿no? Y van a donde hay defecto de electrones, ¿correcto? Es el lado positivo. Esa es la corriente real, la convencional es al revés, ¿no es cierto? Muy bien, por definición, la corriente es la variación de carga respecto al tiempo, ¿no? La derivada de Q respecto a T. ¿Sí? Se mide la carga en coulombs y el tiempo en segundos queda amperios o amper, ¿correcto? Sí, entonces, desde un punto de vista más práctico, pues en realidad viene a ser la carga que fluye por unidad de tiempo. Es una rapidez con la que fluye la carga. Mientras más carga fluye en menos tiempo, mayor es la intensidad de corriente, ¿correcto? Bueno, en corriente eléctrica existen dos tipos, esencialmente. Existe la corriente continua, se refiere a la corriente que fluye en un mismo sentido, digamos, claro, en este sentido de menos a más, de izquierda a derecha. Su gráfica está en línea roja. Y también existe una corriente alternada, es decir, que en un determinado tiempo los electrones fluyen hacia la derecha y en otro instante de tiempo los electrones van de regreso hacia la izquierda. O sea, van y vienen. Se alterna. Porque se alterna la diferencia de potencial. Entonces, lo que va a mostrar en esta gráfica, corriente versus tiempo, es que la corriente en un lado va en un sentido, positiva, luego disminuye hasta cero y después empieza a fluir del otro lado. Es una corriente alterna, ¿correcto? Bueno, también habíamos mencionado sobre los conductores y los aislantes. Son materiales que pueden permitir desde un punto de vista práctico el paso de la corriente y aquellos que dificultan el paso de la corriente. Mientras más lo dificulten, se llaman aislantes, ¿no? Y mientras más lo permitan, son conductores. Luego están los semiconductores y los superconductores que en determinadas condiciones o características conducen, son buenos conductores y en otras son aislantes, por supuesto. ¿Correcto? Aquí tenemos un cable conductor. Vemos que la parte conductora del cable es más bien, son los hilos de cobre, y la parte aislante es el revestimiento que suele ser de PVC o de hule o de caucho. A veces también de papel o tienen una resina, una especie de pintura esmaltada. Aquí está aislado cada uno de los terminales del cable, por supuesto. Entonces, los conductores pues se muestran en todo lo que son circuitos eléctricos, circuitos digitales. Ahora, hablando de generadores de energía eléctrica, obviamente el primero que vamos a mencionar es una pila, ¿no? Una pila o batería eléctrica es un dispositivo que convierte la energía química, esta química debido al conjunto de elementos que la forman,
que son encargados de convertir la energía, esa química, esa reacción química en energía eléctrica, ¿no? Generando diferencias de potencial en un electrodo que se vuelve positivo y en el otro que se vuelve negativo, ¿no? La energía eléctrica resulta accesible mediante dos terminales llamados polos, son sus polos, ¿no? Positivo y negativo. Ya habíamos visto que su simbología eléctrica son una barrita larga, que es la del terminal positivo, potencial mayor, y una barrita corta donde hay un potencial menor. También puede ser rayita larga, corta. Generalmente simboliza una batería, pero a veces una pila y una batería casi no distan mucho en diferencia. ¿Correcto? Quizás en algunos tipos de batería, por ejemplo, ya tienen un líquido que es una sustancia electrolítica. ¿Correcto? Entonces, decíamos que hay reacciones químicas que se producen y debido a estas reacciones químicas, un terminal se convierte en ánodo, es otro término, ¿sí? Que es el extremo donde ocurre la oxidación, y el otro se convierte en cátodo, que es el extremo donde ocurre la reducción. Es un proceso de oxidorreducción, ¿correcto? Si recuerdan el curso de química. Entonces, por supuesto, el cátodo es el que equivale al polo positivo y el ánodo es el que requiere al polo negativo. Ojo, que este proceso no solo ocurre en las pilas, ocurre en los tanques de agua. Por ejemplo, bueno, quizás no lo hayan visto con mucha regularidad, pero en los tanques, los recipientes de agua que son de acero, de metal, se suele colocar un ánodo. ¿Por qué? Porque por el mismo contenido salino, el mismo contenido de sales del agua común, tiende a oxidar con mucha facilidad el recipiente si es de acero, ¿sí? Entonces, y al oxidarse, pues se deteriora. ¿Y por qué se oxida? ¿Por qué? Porque hay un proceso químico, ¿no? Se llama oxidación. Entonces, en esos casos se coloca un objeto que se oxide más que el acero, ¿sí? Por ejemplo, el magnesio, zinc, tienden a oxidarse más que el acero, entonces se oxida esta barra, pero no se malogra el tanque. Hay varios procesos en los cuales ocurre este fenómeno de oxidación-reducción. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un circuito eléctrico básico formado por una pila, también puede ser una batería, que es la que suministra entre sus terminales la diferencia potencial, se ve en el detalle. Entonces, los electrones salen del polo negativo, porque ahí hay exceso de electrones, hay muchos electrones aquí, y aquí hay muchos defectos, huecos, faltas de electrones, se fluyen para balancearse y pasan por un conductor y pasan por una resistencia. Esta es una resistencia. Esta resistencia en particular se llama bombilla, porque cuando los electrones sufren el paso por este filamento, ¿ya? Se emite luz y calor, esencialmente, mayormente luz que calor, y por lo tanto se ilumina, por supuesto. La corriente sigue pasando, ¿no? Hasta llegar al cátodo, ¿no? Al extremo del polo positivo. Es el sentido real de la corriente, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, la tensión eléctrica o diferencia potencial, también denominada voltaje, es una magnitud que determina la energía consumida por unidad de carga. ¿Cuánta energía, ¿no? se consume por unidad de carga? La unidad es el voltio, que también se mide en watts o vatios sobre amperios. Habíamos dicho que se medía, ¿alguien recuerda en qué unidades se medía el voltio? Se medía en joules. ¿Cuánto? Joules sobre Coulomb, ¿no es cierto? Cantidad de energía por unidad de carga. ¿Qué dice, no? Energía consumida por unidad de carga. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque hay que ir haciendo una tablita de unidades que son equivalentes, ¿no? Es decir, un joule sobre Coulomb equivale a un vatio o watts sobre amperio, o equivale a un voltio. Y vamos a ver estos cambios, para no confundirnos, pues son lo mismo. Son lo mismo. Hablemos de la resistencia eléctrica.
Ya sabemos que la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica, y un elemento que tiene resistencia eléctrica, digamos este pedazo de cable de longitud L, ¿sí? Esta oposición al paso se debe a factores que son factores del material, uno, a factores de su geometría, es decir, qué tan largo es el cable, qué tan grueso es el cable. Es decir, se refiere a la resistividad. La resistividad es una propiedad del material, a la longitud del conductor y al área del conductor. Esto que estoy mencionando se conoce como la ley de Pouliot, ¿correcto? Y dice la ley de Pouliot que la resistencia para un conductor simétrico, regular, de sección regular, o sea, de sección transversal A, no cambia. Puede ser circular o cuadrada o rectangular o la que sea, pero que no cambie, ¿sí? La resistencia para este tipo de materiales es de la siguiente forma. La resistencia designada como R es igual a ρ, este símbolo griego, se llama ρ, ¿ya? Es la resistividad del material, L es la longitud, el largo del cable, y A es el área de sección transversal. Repito, sea circular, rectangular, triangular, la cosa es que sea uniforme. Así se puede hallar la resistencia del material. También habíamos dicho de que el símbolo de la resistencia es esta, como un zigzag o como un rectangulito, símbolo de la resistencia. ¿Listo? Muy bien. Podríamos hacer un símil de la resistencia eléctrica. Imaginemos que los electrones son estas pequeñas esferas e intentan bajar por un plano inclinado. Digamos que sea el plano inclinado liso, así que no hay ningún rozamiento. Pero estas esferitas no pueden pasar libremente porque chocan o entre ellas o entre una serie de obstáculos. Ese choque hace que el flujo de estas bolitas no sea tan fluido, si vale la redundancia. O sea, hay una resistencia al libre paso de los electrones. Eso es una resistencia. No pasa tan rápido como desearía. Bueno, decíamos que una de las características principales de la resistencia es la resistividad. Ojo que la resistencia es una magnitud en la cual intervienen tres factores: la resistividad, la longitud y el área, para estos casos simétricos, ¿sí? Entonces vamos a ver la que depende del material, porque la longitud y el área para todo se puede cumplir. Puedo tener dos cables de la misma longitud y de la misma sección transversal, uno de aluminio y otro de cobre, sin embargo la resistencia no es la misma. ¿Por qué? Porque tienen resistividades distintas. Entonces, la resistividad, digamos que más o menos es una recta constante aquí en función de la temperatura. Es decir, cuando la temperatura del material no cambia, más o menos es constante, esto es entre 0 y unos, digamos, 800 Kelvin, más o menos, ¿sí? Se dice que esta función es constante. Quiere decir que el valor, la propiedad de resistividad, este signo, ρ, ¿sí? Es relativamente constante. Pero si cambia demasiado la temperatura, ya esta deja de ser una recta para volverse una curva, ¿no? O sea, crecer así. ¿Sí? La resistividad es una propiedad del material, del material. ¿Listo? Antes de tocar la siguiente ecuación que está abajo, quiero adelantarme aquí. Estos cuadros muestran la resistividad que se mide en ohms por metro, o ohms por milímetro también, para cada uno de los materiales, bueno, de materiales conocidos. Empezamos por la plata, 1,47 por 10 a la menos 8. Hay que recordar algo: mientras más resistivo sea un material, menos flujo de corriente, mayor oposición al flujo de corriente va a tener. Mientras menos resistivo, va a ser mejor conductor. ¿Saben que estas cantidades son 10 a la menos 8? ¿No? Y aquí tenemos primero los metales. Está la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el tungsteno, ¿correcto? El platino y demás. De todos estos conductores, ¿cuál es el mejor conductor? Hablando solo del material, ¿cuál es el mejor conductor?
Plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, platino, acero, demás. ¿Cuál es el mejor conductor de esta primera tablita? Plata. ¿Mm? La plata. La plata tiene 1.47. ¿Hay alguno? Claro. El que tenga menor resistividad es mejor conductor. Es una relación inversa, ¿no? La plata es mejor. Vamos a regresar aquí. La plata es, digamos, de todos estos materiales, el mejor conductor. ¿Ya? Sin embargo, no usamos plata en nuestras redes eléctricas. ¿Alguien me podría dar una razón lógica de por qué no se usa plata en, en los cableados de nuestras casas, en algunos circuitos eléctricos? ¿Por qué no se usa la plata? Por los costos. Ya, por los costos. La plata es, además de ser buen conductor, es un material considerado precioso y tiene un valor extra por ser material precioso. Correcto, es más caro que el cobre. ¿Alguna otra razón? Es un metal más escaso que el cobre. Ya, muy bien, es más escaso que el cobre. Perfecto, es una muy buena razón. Es una muy buena razón. ¿Alguna otra que se les ocurra por ahí? Yo les digo una, bueno, en realidad hay que saber un poquito sobre las propiedades del material. La plata, por ejemplo, digamos que es maleable y es dúctil, es decir, se pueden hacer hilos muy delgados de plata, hilos delgados de plata y láminas delgadas de plata. A eso se refiere la maleabilidad y la ductilidad. Pero si tienen un delgado hasta cierto límite, llega a un determinado espesor que la plata se empieza a quebrar. Ahora, si quiero tener cables más gruesos de plata, es inestable, más su propiedad física, ¿no? Si tengo quiero hacer un alambre de plata relativamente grueso, como equivalente a un cable de cobre de esos que tenemos sólidos, ¿no? Intento doblarlo, la plata se quiebra con mayor facilidad. Entonces, ya me trae un problema mecánico, ¿no? Si yo tengo cables de plata, hay mayor riesgo a que sufran fracturas o daños, ¿no? En cambio, el cobre es muy dúctil, no se quiebra tan fácilmente, como dijeron algunos, es más barato, cuesta menos y es más abundante, por supuesto. Ahora, la diferencia entre la plata y el cobre no es que sea mucho, ambos son 10 a la menos 8, ¿no? Si redondeamos, aquí sería 2, prácticamente 2, ¿no? 2.5, 1.5, 1.7, no es mucho, estamos hablando de 10 a la menos 8, es decir, estamos hablando de como que a ver, en ceros, a ver, aquí regresamos un poquito. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 7. Es la plata. Y el cobre es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 2. Estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas, ¿no? En realidad no hay mucha diferencia, aunque siempre la plata es mejor. Luego de la plata después luego está el oro, ¿no? El oro también es muy buen conductor. El oro, a diferencia del plata, es más dúctil. Sí se pueden hacer hilos muy, muy delgaditos de oro, muy finitos. Además, hay hilos que se usan para coser piel, que son de oro, ¿no? Entonces, es muy, muy dúctil, más dúctil que el cobre, creo yo. Habría que ver un poco el tema de ductilidad entre los dos materiales. Sí, pero claro, el oro es muy caro. ¿Saben dónde hay alambres de oro o cables de oro? ¿Alguien ha leído por ahí? Esencialmente, los conductores de oro los van a usar en elementos donde quieras hilos muy, muy delgaditos. O sea, en donde hay en los celulares. Los celulares, que son elementos que tienen placas de circuitos integrados, son muy pequeños, ¿no? Requieren de hilos muy, muy delgados y conduzcan muy bien la corriente, pues suelen ser de oro. Es más, yo que soy un poco fanático del tema de sonido, de la música, pues buscaba unos audífonos para hacer edición musical, ¿no? Y preguntaba cuáles eran los mejores audífonos. A ver, ¿qué marca de audífonos o modelo de audífonos conocen ustedes que sea muy buena? Alguien que me diga.
¿Qué marca considera la mejor que hayan escuchado o leído o les hayan dicho? ¿Mm? ¿O compran cualquiera? No creo, ¿ah? Por los que son fanáticos de reggaetón, hay un tipo de audífonos que necesitan porque tiene que sonar su bass, ¿no? Su woofer, su bass. Por ahí están Beats, ahí están los Beats. Los Beats son cualquiera, dice. Los AirPods de iPhone, perfecto, son buenas. Los Sony también son buena marca. Depende del género. Bueno, los Beats son buenos audífonos, pero yo creo que es más un tema de marketing, ¿no? De marca, ¿no? Como lo son muchas cosas hoy en día, ¿no? Muchas veces se le pone un precio a la marca, ¿no? Más que a la calidad. Puedes encontrar dos artículos de la misma calidad, pero el otro al tener una marca, los Skullcandy, por supuesto. Sí, o eso no se escucha, eso no escucharlo. Bueno, y entre qué precios oscilan estos audífonos? ¿Cuál es el más caro que han encontrado? A ver. 1500, serán los Beats, me imagino. Sí, bueno, yo he encontrado uno, bueno, los Beats no los conozco, en esencia no los, no los he probado, sé que son buenos, pero más impresión me da que es marca. Yo he visto audífonos muy, muy buenos de la marca, por ejemplo, voy a escribirla acá, se llama así, Sennheiser. Esos audífonos, el modelo más barato no baja de 250 soles, ¿no? Y los más caros están entre 800 a 1000 soles. Estoy hablando de audífonos grandes, no pequeñitos, de estos nomás de, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? Decía, ¿por qué? Bueno, no me gusta el tema de las marcas, sino ¿por qué? Por algo de ser. Y bueno, lees un poco las especificaciones y me dice que el alambrado de los parlantitos estos, pues son de oro, ¿no? ¿Y por qué son de oro? ¿Por un tema de lujo? No, son de oro porque mientras más delgados, es más pequeño el parlantito y es más sensible, ¿no? Conduce muy bien la electricidad y bueno, son mejores, pues, y ahora por el oro, por ser el oro el material que utilizan, pues es caro, ¿no? Y por ahí hay otras tantas marcas, ¿no? Entonces, el oro se utiliza en muchas placas de circuitos integrados. Por ejemplo, las primeras computadoras, las IBM, o las computadoras viejas, hay que revisar sus placas madre, van a encontrar dentro de los circuitería hilos que son de oro. Hay gente que se dedica a recopilar estas placas de computadoras y de celulares y a través de procesos químicos le quitan la resina, la baquelita, todos los compuestos que tienen este circuito y empiezan a extraer el oro y pueden obtener quizás 1 gramo, ¿no? Al juntar varios kilos de placas de circuitos se extrae oro. Claro que es bastante peligroso, ustedes saben que eso se hace por métodos artesanales que no son legales, ¿no? Utilizar mercurio y otras sustancias. Pero bueno, se obtiene oro. Hay que tener mucho cuidado siempre. Sí, vean en internet, se va a ver cómo se trabaja, cómo se extrae oro de estas placas. Sin embargo, a ver, entre plata, cobre, oro, el aluminio resulta que es uno de los materiales que más se utiliza. Si ustedes ven sus audífonos, mis audífonos de 5, de 10 soles, se rompen a rato, los ven y son unos hilos blanquitos, son de aluminio. Es muy buen conductor, muy, muy barato. Más barato de los 4 es el más barato, por supuesto. ¿Sí? Entonces, mi audífono de aluminio funciona bien, no dura mucho, pero ahí están, ¿no? Después van a ver hacia abajo elementos que son también conductores, pero no tan buenos como estos primeros. Ya tienen valores de resistencia, el tungsteno, el platino, el acero. Bueno, son buenos conductores, sí. Ojo, son 10 a la menos 8, pero ya han aumentado algunas decenas de veces respecto al cobre, a la plata, ¿no? ¿Sí? Por acá hay uno que se llama nicromo. ¿Alguien conoce el nicromo? ¿Alguien lo ha visto? El nicromo tiene una aplicación muy particular ahí en las piñaterías. Cuando se trata de hacer las letritas de Tecnopor, las hacen con un alambrecito que tiene una pila conectada. Ese alambrecito se llama
alambre de nicrom, le dicen, ¿no? Es nicromo. Que es un alambre que conduce electricidad, pero como tiene una resistividad relativamente grande, 100, esa resistividad se traduce en pérdida de energía, que se traduce en calor. Entonces, el alambrecito, al ponerle una pila, se empieza a calentar, tanto que quema, ¿no? Y ese calor sirve para cortar las figuritas de Tecnopor. Básicamente es un alambre con una pila, ¿sí? El carbono también es buen conductor, semiconductor, dice aquí, ¿sí? Bueno, sí, es bueno. La parte central del lápiz, que es de carboncillo, es grafito, es muy buen conductor de electricidad, pueden probarlo, ¿no? O sea, bueno, nunca pongan un lápiz en un tomacorriente, en ese caso. Aunque hay maderita al costado que es aislante, el carboncito es conductor de electricidad. ¿Listo? Bueno, hay otros elementos aquí. Y luego están los aislantes. El ámbar, el vidrio. El ámbar es una especie de resina, un plástico natural. Vidrio. El ámbar produce de estos árboles antiguos que hace muchos siglos estaban, a partir de su savia que se ha cristalizado, se convirtió en una especie de vidrio natural, ámbar, ¿no? Está el vidrio, la lucita, observen valores de 10 a la 14, ¿no? La gran diferencia son pues aislantes, mucha resistividad. Lucita, mica, el cuarzo, el azufre, el teflón, la madera son muy buenos aislantes. Muy buenos aislantes. Licenciado, el grafeno es un mejor conductor, solo que su producción es muy costosa. El grafeno sí puede ser. No es tan sencillo trabajar con grafeno. No tengo el dato, habría que buscar en internet sobre la resistividad del grafeno. Puede ser muy buen conductor. Sé que el grafeno creo que es una composición, no estoy seguro. ¿Listo? Bueno, regreso aquí. Decíamos que la resistencia es más o menos invariable. 1 por 10 a la menos 8. Miren. Es menor menor resistividad todavía que la plata, ¿no? Pero me dice su comunidad, es muy costoso. Interesantísimo, ¿no? Habría que averiguar sobre el grafeno, ¿no? Entonces, los buenos conductores se requieren especialmente cuando quieres transmitir corrientes muy pequeñas o sensar corrientes muy pequeñas, por ejemplo, corrientes en el cuerpo humano, porque hay corrientes, descargas eléctricas muy pequeñas. Entonces, es bueno tener un buen conductor, ¿no? Entonces, mientras más sensible sea ese conductor, mejor va a transferir o detectar las corrientes, por supuesto. Bueno, regresamos acá. La resistividad depende de la temperatura. Y ese es un dato importante, porque la idea para que un cable transmita electricidad es que la temperatura del cable se mantenga más o menos a la temperatura ambiente, ¿no? Digamos entre 20 y 30 grados centígrados. Si la corriente que pasa por ese cable es demasiada, ¿sí? Lo que va a pasar es que debido al exceso de disipación de calor, al tener resistividad, ¿no? Va a pasar que el cable empieza a calentarse. Debe haber pasado en alguno de los casos en casa, cuando enchufan la plancha o cuando prenden la terma especialmente, ¿no? Apaga la terma, se va a quemar la luz. Bueno, eso es cierto. Entonces se empieza a calentar el cable y cuando se empieza a calentar es un proceso en cadena porque aumenta su temperatura y al aumentar su temperatura la resistividad crece otra vez porque aumenta la temperatura, aumenta la resistividad y al aumentar la resistividad disipa más calor, por lo tanto vuelve a aumentar la temperatura y otra vez vuelve a aumentar la resistividad. Entonces, cuando el cable empieza a aumentar de temperatura, este proceso, mientras siga jalando la misma cantidad de corrientes, si vale el término, va a empezar a calentarse y a calentarse hasta que llegue un punto en que se va a quemar el cable. Entonces, ver cables calientes no es la mejor opción. Siempre eso implica que el cable o es muy delgado o tiene fallas, ¿no? No está asegurando el paso adecuado de la corriente. Hay una fórmula. Una para la resistividad, aquí, y otra para, regresar un poquito, una para la resistividad y otra para la resistencia. También el de la resistencia es esta fórmula de aquí que ya ha sido insertada en la resistencia. Explico un poco la fórmula, ¿ya? Rho sub 0, así como R sub 0, generalmente Rho sub 0 es la resistividad, ¿ya?
a una temperatura, a temperatura de la tabla. Normalmente esa temperatura es 20 grados centígrados. Cuando ustedes vean una tabla, tienen que ver la referencia. Por ejemplo, a ver si me voy al texto de, a ver, Sierra y Szymanski, ¿no? Por acá, en resistencia. Cuando vean una tabla, tiene que darles la referencia de temperatura. Miren, acá está la fórmula de la resistencia con la temperatura. Más abajo. A ver, ya me pasé. Sí, ya me pasé. Acá. Acá está. Miren, la tabla dice resistividades a la temperatura ambiente, a 20. Entonces, este es el dato, la temperatura de referencia de esta tabla. Estos datos son resistividades que funcionan a 20 grados centígrados. Es decir, este dato, Rho sub 0, va a ser la resistividad de la tabla. Por ejemplo, para la plata, 1,47 por 10 a la menos 8 ohms por metro. ¿Listo? Normalmente a 20, algunos ponen 22, depende de la tabla que están usando de referencia, ¿no? Este es de la tabla. Entonces, este T sub 0 es la temperatura de la tabla. Es decir, si esta resistividad la saqué de esta tabla, a 20, la temperatura de la tabla, aquí T sub 0 tengo que poner 20. Alfa es el coeficiente de temperatura. Esta fórmula se parece a la fórmula de la dilatación lineal. No sé si les habrá parecido. Entonces, ese alfa no es coeficiente de dilatación lineal. No. Pero sí es, más abajo lo vamos a encontrar, coeficientes de temperatura de la resistividad, ¿no? ¿Sí? Es casi como el coeficiente de dilatación, pero para el caso de conducción, de corriente, de resistencia, pues tienen estos valores. Está en grados centígrados a la menos 1, repito, es la misma unidad de la dilatación, pero no es un coeficiente, no de dilatación, sino un coeficiente de temperatura. ¿Correcto? Eso se reemplaza aquí. ¿Ya? Y T es la temperatura a la cual yo voy a medir la nueva resistividad. Por ejemplo, yo tenía un cable que estoy en una instalación y este cable está en una instalación muy caliente, digamos que la temperatura ambiente, no sé, quizás cerca de algún horno, es 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando haga mis cálculos eléctricos, yo no puedo usar este dato de la tabla, este dato de aquí, no puedo usar. No puedo decir que la resistividad del cobre es esta de acá, 4,72. No puedo decir. ¿Por qué? Porque ya no lo es, lo era, a 20. Ahora 80 tendría que colocar, ¿no? 1,72 por 10 a la menos 8, por 1 más alfa. Para el caso del cobre tengo que buscar su coeficiente de temperatura, más abajito está. Para el cobre es 0,0393, esa dimensional. La nueva temperatura sobre la cual está operando el cable, 80 grados, y la temperatura original de la tabla, que es 20. Y obtendré una nueva resistividad, que por supuesto es mayor a la resistividad de la tabla, porque ha aumentado la temperatura. Entonces, es importante esta variación. ¿Por qué? Porque en un conductor que funcione al aire, al ambiente despejado, no va a conducir menos que el mismo tipo de conductor del mismo tamaño en una instalación cerrada que no tenga ventilación o que esté en una instalación cerca de estufas, hornos, etcétera, etcétera, porque va a tener más resistividad, ¿correcto? Este es adicional cuando ya quiero hallar de frente a la resistencia, pero bueno, este es el dato que aparece siempre. Acá también están los coeficientes de resistividad comunes. Hay ligeras variaciones entre uno y otro autor, pero casi todos concuerdan en los mismos valores, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta. Bien. Hay una relación entre estos tres valores, entre el valor que emite la pila, que es una diferencia de potencial, que también se conoce como tensión eléctrica o voltaje simplemente, entre la corriente que fluye a través del circuito, que se mide en amperios, y la resistencia. Entre estos tres elementos, George Simon Ohm, físico matemático alemán que nació en 1789, ¿no?
básicamente formuló una relación entre estos tres elementos, entre la diferencia potencial o voltaje, la corriente y la resistencia, y se le llamó ley de Ohm, ¿no? Como resultado de sus investigaciones, se enunció lo que hoy se conoce como ley de Ohm, y dice lo siguiente: la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado, obvio que tiene que ser cerrado, es directamente proporcional a la tensión que se le tiene aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que ofrece a su paso la carga que tiene conectado. Es decir, esto que está aquí en el cuadrito. La resistencia es igual a tensión o voltaje sobre corriente. O aquí, VIR, el voltaje es igual a I por R, a la intensidad de la corriente por la resistencia. Ojo que la resistividad no aparece aquí porque para medir la resistencia en concreto necesito otros dos elementos más que el del material: la longitud del cable y su sección transversal. Entonces, la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R. En unidades, nos vamos a dar cuenta de que voltaje se mide en voltios, o sea que un voltio es igual a I, que es amper o amperio, por ohm u ohmio. ¿Correcto? Un amper por ohmio es igual a un voltio. ¿Listo? Bien, de acuerdo a esto, hay materiales que se comportan según la ley de Ohm. Ohm me dijo esto, ¿no? La resistencia es una función del voltaje y de la intensidad de corriente. ¿Sí? Como ya sabemos un poco de análisis de funciones, la pendiente M, la pendiente de esta recta viene a ser la resistencia. Y si nos fijamos en el triángulo, por supuesto, la resistencia es la tangente, ¿no es cierto? Es el valor de la corriente sobre el voltaje. Y de ahí sale la famosa, no, perdón, acá estamos anunciando al revés, acá hay que buscar B es igual a I por R, ¿no? Voltaje sobre corriente. Acá, al revés. Voy a corregir esto. ¿No? Vamos a borrar. Tengo la pendiente. Esta pendiente, vamos a anotarla acá. La pendiente viene a ser igual a I sobre B, ¿correcto? Y lo que me va a indicar es que el inverso de esta pendiente me va a dar la resistencia, que es igual a B sobre I, ¿correcto? ¿Sí? También puedo graficar B sobre I y evitarme todo esto, ¿no? Pero según esta gráfica, pues vamos a obtener que el valor de la resistencia es una función constante. Cuando la resistencia o la pendiente de esta gráfica sea constante, se dice que el material es óhmico porque se comporta según la ley de Ohm, con esta característica. Pero si no es recta, se le llama material no óhmico porque esta ecuación no va a cumplirse aquí, porque no es una función lineal. ¿Listo? Existen materiales que se comportan dentro de un rango como óhmicos y dentro de otro rango como no óhmicos. No obedecen a la ley de Ohm. Bien, llegamos a la idea en los circuitos, a la energía en los circuitos eléctricos. Primero, en un conductor el flujo de carga positiva se hace de potenciales altos a potenciales bajos, ¿correcto? Mientras que los electrones lo hacen de potenciales bajos a los altos, es cierto. Esto se traduce en que la carga pierde energía potencial y gana energía cinética, que se transforma de inmediato en energía térmica. Correcto. Entonces, a través de estas definiciones, la energía la energía potencial, ¿no? Y el potencial, ¿recuerdan? Variación entre energía potencial y potencial por variación de carga. Entonces, lo que vamos a obtener es esta expresión, que al final se va a conocer como potencia disipada, I por B, ¿sí? Donde I, ya sabemos que se mide en amperios, y por supuesto, B, voltaje o potencial, se mide en voltios. Entonces, un amper
por voltio me va a dar la unidad de la potencia que se denomina W, que significa watts o vatios. Vatios. Vatios es el término castellanizado de watts, ¿no? En realidad es watts. ¿Sí? Se mide la potencia. ¿Ya? Ahora, si vemos las unidades de potencia en la potencia mecánica, la potencia era igual al trabajo sobre tiempo, ¿no? Sobre tiempo, perdón. El trabajo se medía en joules y el tiempo en segundos. Así que también daba watts. Un watts eléctrico o mecánico es igual a un joule sobre segundo. Es la energía por unidad de tiempo. ¿Listo? Vamos a anotar aquí en mi pizarrita. Vamos a ver algún detalle para resumir. Entonces, bien, primero tenemos la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué me dice? Me da la relación. Vamos a agarrar esto. Me va a dar la relación de la tensión o voltaje que es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Ya? Donde la resistencia en un conductor era ρ por L sobre A. Donde, bien, donde ρ es la resistividad, L es la longitud del cable y A es el área de sección transversal. Luego estamos definiendo la potencia. Aquí. ¿Sí? La potencia eléctrica, ¿ya? P es igual al producto de la intensidad por el voltaje, ¿cierto? Y hay un término ahí que no se usa mucho, bueno, no está expresado de forma directa, pero se conoce como energía. Energía eléctrica. ¿Sí? Bueno, en realidad se usa mucho, solo que no se hace mención directa. ¿De dónde vamos a sacar esta expresión? Bueno, recordando de que la potencia es igual al trabajo sobre tiempo o a la energía por unidad de tiempo, vamos a sacar que la energía es igual a la potencia por unidad de tiempo. ¿Sí? Decíamos que la potencia se medía en watts. ¿Sí? El voltaje se mide en voltios, amperios la corriente y ohmios es la resistencia. Y la energía en el sistema internacional se debe medir en potencia, watts por segundo, se mide en joules. ¿Sí? Pero desde un punto de vista técnico, en nuestras casas también medimos la energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica ¿ya? En nuestras casas se mide, por ejemplo, no en joules, sino en unidades de potencia, que es watts, y por tiempo no por segundo, sino en watts hora. Significa watt por hora. Bueno, yendo más allá, no exactamente en watts hora, sino en kilowatts hora. Por mil, ¿no? Kilowatts, vamos a poner acá. Kilowatts hora. Entonces, cuando vemos en nuestros recibos de electricidad, kilowatt hora, está haciendo referencia a la energía consumida. ¿Correcto? Muy bien. Ahorita regresemos aquí. Entonces tenemos voltaje, potencia, energía. Vamos a continuar y luego regresamos
a estas fórmulas que mencioné hace un instante y vamos a dejar un pequeño trabajo, ¿no? Algunos conceptos más. Fuerza electromotriz y baterías. Bueno, el dispositivo que suministra la energía eléctrica suficiente para que produzca una corriente estacionaria en un conductor se llama fuente de fuerza electromotriz. ¿Está acá? Fuente de fuerza electromotriz. ¿Ya? El elemento, todo elemento que proporcione una fuerza, una energía, se llama fuente de fuerza electromotriz. Uno de los elementos más comunes es la batería, por supuesto. En un circuito, este es el mismo esquema del circuito aquí, con la excepción del interruptor. Acá falta un interruptor. Es el esquema, y esto es lo que realmente sucede, ¿no? Tengo una pila eléctrica, ¿no? Tengo una resistencia y tengo un interruptor. Lo mismo. La lámpara es un elemento resistivo. Es el mismo circuito que estamos viendo en el diagrama. ¿Sí? Entonces, un circuito eléctrico requiere de una fuente de fuerza electromotriz, de una bombilla que es un elemento resistivo, un elemento que disipe la energía que se da, de interruptores que son elementos que interrumpen el circuito, el paso de la corriente, de elementos conductores, y por supuesto también puede contener elementos motores que son los que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Aquí tenemos abajo algunas de las simbologías más usadas. Pilas, focos. Claro, el foco es una resistencia, pero la resistencia como tal, solo una resistencia como tal, se dibuja así, ¿no? De un rectángulo. Esta es una resistencia, sí, pero es una resistencia que ilumina, así que tiene este símbolo. Sí, es un tipo de resistencia particular, una resistencia que ilumina. Motor, círculo. Estas dos rayitas significan continua, de corriente continua. Si fuese un motor así, sería de corriente alterna. ¿Listo? Claro, es de corriente continua porque la pila suministra energía siempre manteniendo la polaridad continua, corriente continua. La alterna es la que cambia de polaridad, no lo hace una pila, por supuesto. Pregunta, ¿faltaría algún elemento muy importante? ¿Algo falta? ¿Algo que ustedes conozcan? Algo que sirva como medida de protección. En nuestras casas hay. En nuestras casas hay un elemento que sirve de seguridad, de protección. ¿Cómo se llama? En la misma universidad hay también, en cada aula creo. Casi en cada aula. Sí, en cada aula hay. ¿Alguien sabe su nombre? A ver. ¿Qué es lo que tienen en casa que sirve de protección? Pozo a tierra, sí, pues sí de protección, pero nuestras casas no tienen directamente pozo a tierra. La universidad solo en algunos sitios tiene pozo a tierra, pero no todos. Aislante, bueno, aislante protege, sí, pero hay un elemento que interrumpe todo si algo está fallando en el circuito. Ajá, termomagnética, dice Ricardo. Sí, es cierto, cuchilla eléctrica. El término cuchilla eléctrica es un término muy, muy antiguo, casero, desde nuestros abuelos, ¿no? Cuchilla, porque parecía un cuchillo, que bajaba y subía. Ahora lo dicen switch termomagnético, ¿no? Ese termomagnético, por su nombre, cada vez que hay un cortocircuito, de alguna forma se sensa las pequeñas variaciones de temperatura y salta para evitar que se incendie la casa, ¿no? O hay un cortocircuito. El diferencial para el contacto indirecto, correcto. Suele haber un interruptor diferencial. Eso sí no hay en todas las casas, pero debería haber. Muy bien, Ricardo. Hay un interruptor diferencial que es como un interruptor, va en la misma caja. A ver, corrígeme si me equivoco. Y es un interruptor que sensa pequeñas fugas de corriente. Por ejemplo,
Si un bebé está a punto de poner su dedito en el tomacorriente, ¿no? Apenas hay una pequeña descarga de electricidad, ¿ya? Y apenas se sensa una bajísima corriente, una fuga, ese elemento diferencial, como su nombre lo dice, está midiendo esa diferencia. Si ese diferencial cae en un valor determinado, interpreta que hay una descarga hacia una persona y se abre. Se abre. Cada casa debería tener. Bueno, aquí debería haber. Entonces, un artículo mal enchufado y alguien recibe una descarga, solo recibe esa pequeña descarga y se abre, es decir, no vamos a sufrir mayor daño que eso. Especialmente, esto sí se utiliza por exigencia en la universidad, van a reconocerlo, hay una diferencia en todos los switches. En la industria también hay, en los equipos motores eléctricos, electromecánicos también hay, porque como tenemos equipos, hay equipos de gran consumo de energía eléctrica, pueden haber también varias descargas que sufran por humedades en el piso, por malas conexiones, etc. Entonces, cada vez que hay una descarga, tiene que saltar ese interruptor diferencial. ¿Dónde lo venden? En Promar venden interruptores diferenciales, no son tan baratos, pero salvan vidas, pues, ¿no? Lo que cuesta, yo quise preguntar, bueno, unos 100, 120 soles cuesta uno de estos. Pero va a ser la gran diferencia entre una muerte muy probable, ¿no? Interruptor diferencial se le dice. Muy bien, Ricardo, se nota que sabes. Yo no sé mucho, de pronto tú sabes más tema eléctrico, yo soy bastante conceptual. Muy bien, hay varios elementos, por supuesto. Aquí hay otra duda. Claro, en miliamperes son pequeñísimas corrientes que sensan, ¿no? Porque apenas fuga, se abre. Tiene que abrirse, si no, antes de evitar algún tipo de electrocución mucho más grave. Bueno, fusible. También, el fusible más que nada protege al equipo, ¿no? Los equipos de sonido tienen fusibles. Si hay una descarga de corriente inapropiada, lo primero que se quema es el fusible y entonces, bueno, protege de daños en otras partes del equipo. Varios equipos usan fusibles. A ver, ¿qué más? Yo tengo aquí un multímetro. Si se ve ahí. No, es un multímetro ahí. Sí, no sé si lo ven ahí. Mira, estoy con un fondo como que vengo del espacio. Voy a cambiar mi fondo. Estoy llegando de un agujero. A ver, vamos a cambiar un fondo más decente. Es más bonito. Mejor así. Ya. Entonces, a ver si se ve ahí. Tengo mi multímetro. Más o menos se ve ahí. Para que no se malogre, bueno, cuando si hay alguna descarga, un cortocircuito, una sobrecarga, se quema. Lo primero es un fusible. El fusible cuesta muy barato, se reemplaza y ya está. Algunas llaves, switch, no los termomagnéticos, suelen tener unos fusibles. Sierras eléctricas también he visto que hay fusibles. Taladros, no sé. Sierras, cortadoras, tienen fusibles por si es que hay un sobrecalentamiento, que se queme primero el fusible, por supuesto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, hay un montón de cosas ahí interesantes. Bien, nuevamente el circuito, un poco esquema más representativo. Acá hay otros elementos, ven el fusible. Este es el símbolo de un fusible, ¿no? Como un rectangulito con un hilito. ¿Por qué es eso? Es como un tubito de vidrio que tiene un alambrecito muy delgadito. Entonces, básicamente no permite límites de descarga de corriente, ¿no? Si hay mayor de 10, no sé, pues depende del valor. Digamos que sea de 1 amperio, ¿no? Si va a haber descarga de más de 1 amperio, se abre para proteger otros elementos, ¿no? ¿Sí? Para proteger otros elementos. Muy bien. Bien, entonces decía, vamos a hacer un balance. Bueno, al contrario, le ponen lentes. No, yo
Yo me pongo lentes, pero para leer de cerca ya no funcionan los lentes. Bueno, balance energético, vamos a poner aquí nuestros equipos, los dispositivos, todo lo que usamos que consuma electricidad. Vamos a averiguar la potencia. Todos los equipos tienen una potencia promedio. Yo sé que las laptops consumen más o menos potencia si estás en función gamer o si estás solo en... Sí, pero hay que establecer un valor promedio, ¿no? Hay que poner el tiempo de uso semanal en horas, ¿no? Si uso... podrían colocarle diario, pueden, si quieren, si quieren mejorar sus cálculos, pueden poner tiempo de uso diario, lo multiplican, si varían en el día, ¿no? Si varían entre día y día, ¿no? Pero ponga un valor promedio semanal. ¿Cuántas horas? 28, porque son 4 horas de televisión, 7 por 4, 28. La energía consumida es el producto de potencia por el tiempo. Y aquí lo convierto por 4 mensual, por 4 semanas, y por entre 1000, ¿no? Para que tenga 5,6 kilowatts hora. Ahora, ¿cuánto está el costo del kilowatt hora? A ver, aquí en la factura dice, ¿alguien tiene por ahí el dato? Kilowatt hora. A ver, tarifa residencial. En mi caso es BT5, ¿no? Alimentación, potencia 1.5, servidor. Debe haber un valor por watts hora. A ver, ya se me fue. ¿Alguien tiene por ahí el dato? ¿Ya lo encontraron? En el recibo dice costo por kilowatt hora, debe decir. Un dato referencial. Yo que soy medio ciego no estoy bien. 0.61. 0.61, 61. otro dice 62. ¿Cuánto es? Soles por kilowatts hora, ¿no? Sí. Ya, eso depende de la zona, por supuesto, ¿no? Algunas zonas dicen residenciales y cuestan más, ¿no? Otros, claro, y depende de la categoría. La mayoría somos BT5, a menos que alguien tenga al costado, o su casita también sea un taller, el taller tiene otra categoría, ¿no? Si estamos en zona más al centro, nos cobran más caro. Si es zona rural, o sea, más pegados a las chacritas, nos van a cobrar menos, por supuesto, ¿no? Depende de la zona. A ver, vamos a poner aquí costo, vamos a terminar rápido, costo en, vamos a poner así, en soles, punto, por kilowatt hora, ¿no? Entonces, me dice 0, en mi caso 0. Acá yo leo 0.62. Hay que hacer eso. Ya. No está leyendo, en mi caso no lee la coma, voy a ponerle punto. 0.62. Entonces, aquí por ende me va a salir el costo, costo total del equipo, ¿no? Entonces eso es el producto de, a ver, igual, multiplico esto de aquí por, y bueno, me ha salido 3 soles aparentemente, me parece mucho. Lo que vamos a hacer es sumar todos los dispositivos, algunos, el televisor, la refrigeradora, la terma, si usan termoeléctrica, licuadora. Bueno, licuadora son algunos segundos, entonces hay que convertir esos segundos en fracción de hora. Si la licuadora la prende en 1 minuto y la hora son 60, tienen que poner 1 entre 60 de hora, ¿no? Un sesentavo de hora, para que les hagan decimales. Sí, hay que convertirlo en hora. ¿No? Hay equipos que los cargan minutos, hay otros que se prenden horas, está el módem del Wi-Fi, todos los equipos, ¿ya? Todos. Al final de este proceso, debe haber un total, y ese total debe cuadrar con su recibo. Más o menos, soles más, soles menos. ¿Listo? Ya.
Ese es el trabajo. Disculpe. ¿Para cuándo? Para el próximo martes, de entradita. Les voy a dejar la tarea abierta y me va... a ver, no sé quién me está preguntando. Correcto, depende de la categoría, pues. Ahora, si hay mucha diferencia, puede pasar dos cosas. O que he hecho mal mi cálculo y hay elementos que no estoy considerando o estoy contando mal el tiempo, ¿ya? Obviamente hay detalles que no vas a poder determinar. Por ejemplo, televisor enchufado, pero apagado, hay un consumo mínimo, pero hay, ¿no? Entonces, esas diferencias uno puede decir, ah, bueno, esa diferencia se debe a que algunos equipos están conectados. Pero si hay una diferencia más notable, puede haber fuga a tierra, como dice su compañero. Puede ser, puede ser que el medidor, por último, está mal, ¿no? A veces nos quejamos. Sí, a veces nos quejamos mucho, ¿no? Mi suegra, no, que me están cobrando mucho, paga 10 soles, bueno, no sé cuánto menos va a pagar. Me cobran mucho, bueno, pero revisa, han venido a censarle, le puso tierno, y no, no señora, no hay nada, pero bueno, hay que hacer un balance, ¿no? Listo, jóvenes, para no quitarle más tiempo, esto es para el día martes. Yo voy a dejar la tarea abierta, les voy a dejar esto en el team, en el aula team, para que se ubiquen. ¿Sí? Es referenciar la tabla, si pueden aumentarle más columnas que ustedes consideren necesarias, perfecto. ¿Ya? Pero la idea es que debemos aproximarnos a este valor, ¿no? Hay otros detalles como los primeros 30 kilowatts, etcétera, pero todos esos detalles ya los anotan. Profesor, no me sale exacto, puede ser debido a tal cosa, tal cosa. Si hay mucha diferencia, hay que averiguar qué ha pasado. Listo, jóvenes, que tengan muy buena tarde. Nos quedamos aquí.